Buenos días. En marco al curso de Derecho Agrario, vamos a trabajar la semana que corresponde a la semana número 13. El tema es la época contemporánea. Objetivo de la clase: que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca sobre el derecho agrario contemporáneo y que motivaron para que se diera el cambio de periodo en la historia. Causas internas de la revolución. El movimiento revolucionario que toma el poder en octubre del año 1944 enfrenta una compleja estructura feudal en el sector agrario y un agudo subdesarrollo lo que concierne a otras actividades económicas. Una de las causas para la revolución fue lo político-social, en el anhelo de deshacerse de un régimen tiránico y sustituirlo con un régimen capitalista. Sin embargo, el triunfo del movimiento octubrista lo constituyó otro paso de la burguesía nacionalista para consolidar su poder político y afianzar relaciones de producción capitalista. Estas causas evidentemente fueron vinculantes y fueron necesarias específicamente para identificar o establecer cómo evidentemente se llevaba a cabo el mismo y principalmente cuál iba a ser la finalidad, y de esa cuenta vamos a determinar que efectivamente las causas político-sociales que se daban eran vinculantes para establecer entonces en todo caso el régimen de naturaleza capitalista. Causas externas de la revolución. Una de las causas o su fuerte compulsión interna mantenida por la dictadura sobre el pueblo no pudo impedir que estas ideas anidaran en la conciencia colectiva y la palabra democracia, libertad, derechos humanos, libre determinación dejaron de tener contenido pecaminoso y su uso hacía más frecuente en diferentes niveles sociales. Es pertinente y preciso establecer que tanto que los derechos particularmente que se pretendían determinar pues eran una coincidencia en cuanto a las necesidades propias de la república o de la población que habitaba la misma. De esa cuenta es de que estas causas externas evidentemente motivaban la necesidad de la realización del mismo. De esta cuenta, entonces, podemos determinar que efectivamente estas causas fueron las que particularmente pretendieron establecer su ámbito específicamente de aplicación o de realización de la respectiva revolución. La legislación revolucionaria. Las leyes de contenido económico, político y social que ponen en vigencia el primer gobierno revolucionario surgen bajo la inspiración de todo un ente renovador y humanístico que emerge de la denota de las fuerzas nazifascistas en la Segunda Guerra Mundial. La propuesta burguesa gobernante deviene consecuentemente consigo y su labor legislativa exalta tanto los derechos y la dignidad humana. De esta cuenta o en cuanto a estos aspectos de la legislación podemos enmarcar particularmente en cuanto a la dignidad humana cómo se determinaban aspectos como el derecho laboral o particularmente el reconocimiento de las personas o de los pueblos indígenas específicamente en cuanto a la obtención y acceso a las tierras, asimismo la distribución de las mismas y particularmente en el caso de los mozos colonos, establecer
y determinar esas jornadas específicas de trabajo, el ámbito de la remuneración efectiva, real, verídica y particularmente ese ámbito sustancial de protección a los derechos de la persona. De esta respectiva cuenta, entonces, vamos a identificar que era necesario que la legislación, en este caso, determinara el derecho y particularmente la dignidad humana. La Constitución de 1945. Este ordenamiento constitucional del año 1945 señala toda una serie de puntos por cumplir dentro de un programa a desarrollar por leyes específicas que deberían contener una estructura más completa y determinada de conquistas sociales y económicas. Dentro de esta Constitución destacan las garantías sociales, el régimen económico y los fines y funciones asignadas al Estado. Es importante entonces establecer en marco a las garantías sociales que efectivamente las mismas son o se enmarcan particularmente en la protección y reconocimiento de derechos de la persona, estableciendo como consecuencia estos límites especiales que no podían violentárseles a nadie y que todas las personas iban a ser consideradas o establecidas como igualitarias en cuanto a derechos en marco del Estado. Fines y funciones del Estado del año de 1945. En la conciencia de las nuevas generaciones que hicieron la revolución estaba el deseo porque Guatemala fuera un país libre, soberano e independiente. El texto constitucional por su cuenta garantizó a plenitud el derecho de asociación para distintos fines de la vida humana. Los constituyentes por su cuenta otorgaron protección al capital y al trabajo como factores de producción, expresando que las leyes que regularan las relaciones entre ambos atenderían a las circunstancias económicas y sociales del país. De esta cuenta entonces determinamos, ¿verdad?, este ámbito de protección al factor de producción, y esto nos iba a conllevar tanto a la protección básica como se ha identificado del capital, pero también el resguardo y garantía del trabajador, porque de ellos iba a depender el marco de la producción, pero efectivamente se debería establecer en este caso derecho efectivo en marco a la vida del trabajo. De la misma manera, estos fines que particularmente eran o van a ser una garantía que posteriormente íbamos a patentizar en las posteriores constituciones. La organización del trabajo, entonces, en marco a esta Constitución, fijó como principios fundamentales la organización del trabajo con algunos de los siguientes. Primero, la regulación de los contratos individuales y colectivos. Luego, la fijación periódica del salario mínimo, su inembargabilidad y el establecimiento del séptimo día, es decir, establecimiento particularmente de la creación de un descanso obligatorio y remuneratorio en favor del trabajador. Asimismo, la obligación de pagar el salario en moneda del curso legal y que la jornada máxima del trabajo diurno de 8 horas y 6 la jornada del trabajo nocturno. La preferencia también en la contratación de trabajadores guatemaltecos y el derecho de la libre sindicalización, huelga y paro. De esta cuenta, en cuanto a estas organizaciones de trabajo, debemos de entender que muchas de ellas se van a enmarcar particularmente a partir de la revolución del año 1944, pero que también tienen sus antecedentes. Y sus antecedentes también los vamos a enmarcar en la revolución industrial, en la revolución francesa, a través de las distintas legislaciones, como por ejemplo en la ley Bismarck, en la cual se establecía y se determinaba este ámbito a través del cual se debe
debería de otorgar o se debe de otorgar la seguridad social en las personas. Asimismo, enmarcarlo como aspecto constitucional, tomando en consideración o siguiendo los ejemplos que para el efecto tuvieron tanto la Constitución de Wilhelm, Alemania, y también la Constitución y primer Constitución que se estableció o que se garantizó el derecho laboral, que fue en México. De esta cuenta vamos a identificar también de que en marco a estos derechos también se establecía y determinaba la protección a la mujer y al menor trabajador, la prohibición que los menores de 14 años pudieran ser empleados de fincas y otras empresas, la obligación de indemnizar a los trabajadores y las condiciones de seguridad e higiene y la obligatoriedad del seguro social, a como se los había hecho referencia, en marco a la primera legislación que lo estableció, que era la ley Bismarck. Cultura. En lo concerniente a la cultura se declaró de utilidad social la gratitud del mínimo de enseñanza oficial agrícola, la obligación de los dueños de fincas de dotar y sostener escuelas para la población escolar campesina, y se declaró de utilidad o interés nacional el mejoramiento social y cultura de los grupos indígenas. Régimen económico y hacendario. Era función primordial del Estado el fomento de las actividades agropecuarias, procurando que el trabajo beneficiara a quienes lo desarrollaban y que la riqueza alcanzara el mayor número de habitantes. Al realizar esta serie de identificación del curso, vamos a realizar 3 preguntas que deberán ser contestadas oportunamente. Número 1, ¿cuál es el régimen que quedaría establecer después de la revolución? 2. ¿Qué garantías sobresalen en la Constitución del año 1945? 3. ¿Qué régimen pretendía que el trabajo beneficiara a quienes lo desarrollaban y qué riqueza alcanzaría o alcanzará el mayor número de habitantes? Muchas gracias por su atención. Buen día.